Limpié sus baños durante 12 largos años. No sabían que el niño que traje conmigo era mi hijo, hasta que se convirtió en su única esperanza de supervivencia. Mi nombre es Chinyere, y comencé a trabajar como limpiadora en la mansión Oladimeji, cuando tenía 29 años. La vida ya me había dado un golpe cruel. Era viuda. Mi esposo, el amor de mi vida, había muerto trágicamente cuando un edificio se derrumbó sobre él. Todo lo que me quedaba en este mundo era mi hijo de 4 años, Ifeanyi. Cuando fui a la señora Oladimeji, la señora de la casa, y le supliqué trabajo, ella me miró con frialdad, evaluándome. Me observó de pies a cabeza antes de hablar finalmente. «Puedes comenzar mañana», dijo. «Pero ningún niño debe correr por aquí. Él se quedará en las habitaciones de atrás». Asentí, entendiendo la dureza de sus palabras. ¿Qué opción tenía? Tenía que aceptar lo que viniera. Nos mudamos a las habitaciones de los sirvientes, un pequeño espacio con un solo colchón y un techo que goteaba con cada tormenta. El silencio en las habitaciones era ensordecedor, pero se convirtió en nuestro mundo. Me levantaba cada mañana antes del amanecer, frotando los pisos de mármol de la mansión, puliendo las tapas de los inodoros y limpiando después de los 3 niños mimados de la señora Oladimeji. Nunca me reconocieron, nunca me miraron a los ojos. Para ellos era invisible, solo una sombra que pasaba por sus vidas. Pero mi hijo, Ifeanyi, me observaba. Observaba el trabajo, la dificultad, la resiliencia. Y todos los días, sin falta, me miraba y me decía, «Mamá, te construiré una casa más grande que esta algún día». Si no tenía nada más, tenía el sueño de ese niño. Su brillantez brillaba incluso a esa edad tan temprana. Le enseñé lo poco que sabía, números en viejos azulejos, letras en las paredes con tiza. No tenía un libro adecuado, pero convertía todos los periódicos viejos que encontraba en su libro de texto. Devoraba esos periódicos como si fueran la puerta a un mundo diferente, un mundo de oportunidades mucho más allá de nuestros pequeños cuartos. Cuando Ifeanyi cumplió 7 años, reuní el valor de pedirle a la señora Oladimeji algo que sabía que probablemente rechazaría. «Por favor, señora, déjelo asistir a la misma escuela que sus hijos. Trabajaré horas extras, pagaré con mi salario». Ella me miró, casi riendo, de la idea. «Mis hijos no se asocian con los hijos de las sirvientas», dijo, un gesto despectivo con la mano sellando mi destino. Con el corazón pesado, inscribí a Ifeanyi en una escuela pública local. No era mucho. Seguramente no lo que había esperado para él. Pero era algo. Todos los días, caminaba 2 horas para ir a la escuela, a veces descalzo, las plantas de sus pies endurecidas por las calles ásperas. Nunca se quejaba, ni siquiera mencionaba el dolor. Su determinación por aprender, por ser algo más de lo que la vida le había dado, ardía intensamente. Cuando Ifeanyi tenía 14 años, su brillantez era indiscutible. Estaba ganando competencias estatales, impresionando a todos con su intelecto y su impulso. Una de las juezas, una mujer del Reino Unido, vio su potencial. «Es talentoso», dijo. «Con la plataforma adecuada podría convertirse en alguien increíble». Ese fue el momento que cambió todo. Esta amable mujer nos ayudó a solicitar becas internacionales, algo que nunca pensé que sería posible. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, Ifeanyi fue aceptado en un prestigioso programa de ciencias en Canadá. Cuando le conté a la señora Oladimeji, su mandíbula se cayó. No podía creerlo. «Espera, ¿el niño con el que llegaste es tu hijo?» Sonreí suavemente, orgullosa pero no sorprendida. «Sí, el mismo niño que creció mientras yo limpiaba sus baños, y así con eso, Ifeanyi se fue a Canadá. Yo me quedé atrás, como siempre, limpiando la casa,
permaneciendo invisible, una simple sombra en el gran esquema de las cosas. Pero poco sabía yo que todo estaba a punto de cambiar. Seguí limpiando día tras día, como siempre lo hacía. Me quedé invisible, una observadora silenciosa del mundo que me rodeaba, viendo cómo la familia Oladimeji vivía sus vidas, ajena al sacrificio silencioso que había hecho por el futuro de mi hijo. Pero entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una mañana, estaba en la mansión, fregando los pisos de mármol como de costumbre, cuando sonó el teléfono. El rostro de la señora Oladimeji palideció mientras escuchaba la voz al otro lado. Sus manos temblaban. Y por primera vez vi algo en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Miedo. Su esposo, el señor Oladimeji, había sufrido un infarto. Fue llevado al hospital, pero las cosas no pintaban bien. Los médicos dijeron que su condición era crítica. Al mismo tiempo, su hija mayor, que siempre había sido la más consentida de todas, fue diagnosticada con insuficiencia renal. Necesitaba un trasplante inmediato para sobrevivir, pero los médicos explicaron que las posibilidades de encontrar un donante adecuado a tiempo eran escasas. El imperio de la familia Oladimeji, que antes parecía intocable, comenzó a desmoronarse. El negocio que había mantenido su estilo de vida lujoso colapsó, y el dinero que una vez fluyó libremente de sus cuentas desapareció como la niebla. Seguí trabajando, como siempre lo hacía, pero había un aire diferente en la mansión ahora. La familia Oladimeji, que antes era tan orgullosa, estaba luchando, y por primera vez los vi vulnerables. Estaban pidiendo ayuda, pero nadie parecía dispuesto a prestarles una mano. Los médicos dijeron que para salvar la vida de su hija, necesitaban expertos médicos internacionales. Pero había un problema. Los mejores estaban demasiado caros, y nadie estaba dispuesto a ayudar. La familia Oladimeji estaba mirando al abismo de su propia perdición, tanto financieramente como emocionalmente. Parecía que no había salida, pero luego, algo milagroso sucedió. Llegó una carta de Canadá. La carta estaba dirigida a la señora Oladimeji, y cuando la leyó, vi el shock en su rostro. Era de mi hijo, Ifeanyi. Decía: «Querida señora Oladimeji, mi nombre es Dr. Ifeanyi Udese. Soy un especialista en trasplantes, y creo que puedo ayudar. Conozco bien a su familia, y siempre he apreciado el papel que jugaron en mi vida. Le escribo para ofrecerle mi ayuda con la condición de su hija. Tengo un equipo de expertos, y estoy listo para ayudar. Volveré a Nigeria, si me lo permite, para hacer todo lo que pueda por su familia». La carta era breve pero llena de una promesa de que Ifeanyi, mi hijo, ahora estaba en posición de ayudarlos. El mismo niño que habían ignorado, el mismo niño que una vez desestimaron como nada más que el hijo de una sirvienta, ahora era su única esperanza. Vi cómo el rostro de la señora Oladimeji cambiaba mientras leía la carta. Estaba atónita. «Espera», dijo. «¿El niño con el que llegaste es tu hijo?» Sonreí, una sonrisa llena de sabiduría. «Sí, el mismo niño que creció mientras yo limpiaba sus baños». Ifeanyi regresó a Nigeria. Llegó, alto y confiado, un hombre transformado. Ya no era el niño que había criado en un pequeño cuarto de sirvientes. En su lugar estaba un doctor, un especialista, un hombre con el poder de salvar vidas. Al principio la familia Oladimeji no lo reconoció, pero luego miró a la señora Oladimeji y dijo las palabras que cambiarían su relación para siempre. 1. ¿Ves? Dijiste que tus hijos no se mezclan con los hijos de las sirvientas, pero hoy, la vida de tu hija depende de uno de ellos.
La habitación se quedó en silencio. La señora Oladimeji se desplomó de rodillas, abrumada por el peso de sus propias palabras. «Lo siento», dijo con lágrimas en los ojos. «No, sabía, nunca lo supe. Si pensaba que podía persuadirlo con una disculpa, estaba equivocada. Mi hijo, aunque compasivo, no era de los que olvidan». Se giró suavemente hacia ella, su voz suave pero firme. «Te perdono», dijo, «porque mi madre me enseñó compasión, incluso cuando tú no tenías ninguna». Las palabras quedaron flotando en el aire. Salvó la vida de su hija. La cirugía fue un éxito, y Ifeanyi no les cobró ni un naira por sus servicios. Su pago no fue en dinero, sino en la lección que les enseñó a todos. Nunca subestimen el poder de la humildad, la amabilidad y la determinación. Antes de irse, dejó una nota escrita a mano para la señora Oladimeji. «Esta casa me vio alguna. Ves como una sombra. Pero ahora camino con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por cada madre que limpia baños para que su hijo pueda crecer. Y con eso, mi hijo regresó a mí». Ifeanyi volvió a mí, tal como lo prometió. El niño que había criado con nada, el niño que había caminado descalzo durante horas para llegar a su escuela, ahora era un hombre que había salvado vidas y había ganado el respeto de aquellos que una vez lo miraron por encima del hombro. Pero no regresó con un sentido de arrogancia ni de amargura. En cambio, volvió con una dignidad tranquila. La clase de dignidad que proviene de saber que te has ganado tu lugar en el mundo, no por riqueza o estatus, sino por trabajo arduo y bondad. Me construyó una casa. No era cualquier casa. Era una hermosa, espaciosa casa. Una gran diferencia respecto al techo que goteaba y las paredes que crujían de las habitaciones de sirvientes donde habíamos vivido durante tantos años. La casa tenía habitaciones llenas de luz, paredes que no goteaban y un techo que mantenía la lluvia afuera. Tenía un porche donde podía sentarme a ver pasar el mundo, con una vista del horizonte que se extendía ante mí, llena de posibilidades. Recuerdo estar parada en la puerta de la casa el día que se terminó, observando la vista de ella. Por primera vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Ifeanyi no solo me construyó una casa, me construyó una vida que nunca me había atrevido a imaginar para mí misma. Pero eso no fue todo. Me llevó a ver el océano, algo que siempre había soñado. De pequeña, había oído historias sobre el mar, sobre su vastedad, su poder, su belleza, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Ahora estaba allí, de pie en la orilla del agua, mirando las olas chocar contra la costa, sintiendo la brisa salada en mi cara. Las lágrimas se llenaron de mis ojos mientras estaba allí. Nunca había pensado que estaría aquí, de pie al borde del mundo, mirando el océano. Y sin embargo, aquí estaba. Una mujer que una vez limpiaba baños para ganarse la vida, ahora siendo testigo de la belleza del mundo de una manera que nunca imaginé. Mi hijo hizo eso por mí. Cada vez que pienso en ese momento, sonrío, porque representa todo lo que me había prometido. El futuro que me había prometido. Un futuro en el que los sueños ya no eran solo sueños, sino realidades. Un futuro en el que ya no teníamos que vivir a la sombra. Hoy, me siento en el porche de mi casa, viendo a los niños pasar con sus uniformes escolares. Gritan unos a otros mientras caminan, riendo y jugando, ajenos a las luchas de los que los rodean. Pero yo los miro y sonrío. Sonrío porque sé algo que ellos no saben. Antes, solo era la sirvienta. Pero ahora, soy la madre del hombre que ha cambiado todo. Y cada vez que los escucho gritar, «Dr. Ifeanyi», en una portada de revista, o en las noticias, sonrío aún más. Porque sé que mi hijo, el niño que una vez no tenía nada,
Ahora es el hombre que tiene el poder de salvar vidas. Los años siguieron pasando, pero el éxito de mi hijo nunca me pareció un sueño lejano. Se sentía real, como algo que ambos habíamos trabajado y ganado, paso a paso. Ifeanyi nunca olvidó de dónde vino. A pesar de su nueva fama, sus logros y las personas que ahora buscaban su ayuda, nunca actuó como si estuviera por encima de nadie. En sus ojos, todos éramos iguales. Las personas a las que salvó, las vidas que tocó, no eran diferentes de las que habían formado parte de su propio camino. Todavía recordaba los días en los que no teníamos nada más que el uno al otro, los días en que la esperanza parecía un recuerdo distante. Pero ahora era un hombre con un nombre que ordenaba respeto no solo en Nigeria, sino en 1900 en todo el mundo. La gente lo llamaba Dr. Ifeanyi con reverencia, y cuando su rostro aparecía en las portadas de revistas médicas o en las noticias, el mundo lo notaba. Pero para mí, siempre sería mi hijo, el niño que caminaba 2 horas hasta la escuela, el niño que había prometido construirme una casa más grande que la que vivíamos. A pesar de sus increíbles logros, Ifeanyi nunca perdió de vista a las personas que lo habían apoyado en su camino, especialmente a mí. Cada vez que lo visitaba en Canadá, siempre me llevaba a los lugares que había soñado. Me llevaba a los laboratorios de ciencia donde trabajaba, los que transformaban sus ideas en algo más grande de lo que podríamos haber imaginado. Me presentaba a colegas que hablaban de él con admiración y respeto, pero todo lo que podía pensar era en el niño callado y determinado que había estado sentado en el suelo de nuestros pequeños cuartos, enseñándose a sí mismo con periódicos viejos. Pero no era solo lo material lo que importaba. Era la manera en que trataba a las personas. La manera en que ayudaba a aquellos que no tenían nada. La manera en que regresaba. Su éxito no solo se medía por los premios o las ganancias económicas, se medía por las vidas que había tocado y las personas que había ayudado en su camino. Y luego llegó el día en que me invitó a una de sus conferencias médicas. Se celebraba en una gran sala, llena de expertos de todo el mundo. Cuando Ifeanyi hablaba, todos escuchaban. Sus palabras eran poderosas, llenas de conocimiento y compasión. Pero fue la manera en que hablaba de las personas que lo habían ayudado lo que realmente me conmovió. No hablaba de sus logros. No presumía de sus títulos ni de los programas prestigiosos a los que había asistido. En cambio, hablaba de mí, de los sacrificios que había hecho por él, de cómo nunca me rendí con él, incluso cuando el mundo parecía habernos dado la espalda. Mientras él estaba allí, con el peso de la admiración del mundo sobre sus hombros, sentí un orgullo tranquilo. No era el orgullo de una madre que se jacta de los logros de su hijo. Era el orgullo de saber que todas las luchas, todo el dolor, nos habían llevado hasta este momento, el momento en que mi hijo se paró ante el mundo y dijo la verdad, que el verdadero éxito no se mide en riqueza ni fama, sino en el amor y los sacrificios que hacemos por las personas que nos importan. Cuando Ifeanyi terminó su discurso, la sala estalló en aplausos, pero no escuché los aplausos. Todo lo que escuchaba era la voz de mi hijo, hablándole a una multitud que no tenía idea del camino que había recorrido para llegar allí. Todo lo que pensaba era en el niño pequeño que había prometido construirme una casa más grande que la que vivíamos, y cómo, de alguna manera, él me había construido un mundo mucho más allá de todo lo que alguna vez imaginé. Los años siguieron desarrollándose, cada uno trayendo nuevos desafíos, nuevas victorias y momentos de reflexión tranquila. Mi hijo había ascendido desde las profundidades de la oscuridad hasta convertirse en uno de los nombres más respetados en su campo. Pero incluso cuando su carrera florecía, él nunca olvidó de dónde venía. Si acaso, lo hizo más centrado, más consciente del camino que había tomado.
y de aquellos que habían estado con él en el camino. Cada vez que Ifeanyi regresaba a Nigeria, visitaba los lugares que alguna vez habíamos llamado hogar. No solo venía a ver la casa que me había construido, aunque eso siempre era parte de la visita. Venía a recordar. Venía a recordarse de lo que nos costó llegar hasta allí. Nunca dejó de retribuir a la comunidad que lo había apoyado cuando no teníamos nada. Visitaba las escuelas locales y ofrecía becas a los niños que, como él, no tenían los recursos pero sí el potencial. Visitaba los hospitales y ofrecía servicios médicos gratuitos, sabiendo que muchas de las personas allí nunca podrían pagar la atención que necesitaban. Y siempre encontraba tiempo para mí, no importaba lo ocupado que estuviera, pero por más que ayudaba a los demás, vi algo más en él, una humildad tranquila. Nunca buscaba elogios ni reconocimiento por las cosas que hacía. Las hacía porque era lo correcto. Su trabajo no se medía por premios, se medía por el impacto. Se trataba de cambiar vidas, no solo para él, sino para los demás. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra casa, hablamos sobre el futuro. Me preguntó qué sueños tenía ahora. Le dije que ya tenía todo lo que siempre había querido. La casa, la seguridad, la paz. Pero había algo que aún no había hecho, un sueño que aún guardaba. Siempre quise volver a ver el océano, le dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. No era algo de lo que hablara a menudo, pero había sido un anhelo tranquilo dentro de mí durante años. Ifeanyi sonrió. Entonces iremos, dijo, sin dudar. Iremos al océano, mamá. Y esta vez, nos quedaremos todo el tiempo que quieras. Y así lo hicimos. Fuimos a la costa, a un lugar donde las olas besaban la orilla y el aire olía a sal y libertad. Nos quedamos allí durante días, viendo cómo el sol se ponía sobre el horizonte, sintiendo la arena entre los dedos. Fue, más que un viaje, fue un símbolo de todo lo que habíamos superado juntos. En los años que siguieron, Ifeanyi continuó haciendo una diferencia en el mundo, pero nunca olvidó las lecciones que le había enseñado. Siempre recordaba los sacrificios que había hecho por él, el amor tranquilo que lo había guiado durante los momentos más difíciles. ¿Y yo? ¿Qué puedo decir? Continué viendo a mi hijo desde el porche de nuestra casa, llena de gratitud. Cada vez que lo veía en las noticias, cada vez que escuchaba su nombre hablado con reverencia, no podía evitar sonreír, porque sabía, en mi corazón, que no solo era el producto de su propio trabajo arduo y brillante, era el producto del amor, los sueños y los sacrificios de una madre que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ya no era solo la sirvienta, ahora era la madre de un hombre que había cambiado el mundo, y no podría estar más orgullosa. A medida que pasaron los años, el nombre de Ifeanyi se conoció por todo el mundo. Su éxito era indiscutible, pero la humildad que lo acompañaba lo diferenciaba. A menudo regresaba a casa y se sentaba conmigo, contándome historias sobre las personas que había conocido, las vidas que había cambiado. Y aunque su rostro se iluminaba con entusiasmo cuando hablaba de sus logros, eran los momentos tranquilos, las veces en que hablaba sobre su infancia, sus luchas y las personas que lo habían ayudado, lo que realmente mostraba la profundidad de su carácter. Un día, mientras estábamos sentados juntos en la sala, miré a mi hijo, ahora un hombre con el peso de la admiración del mundo sobre sus hombros, y le pregunté, ¿qué sigue para ti, Ifeanyi? No respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, finalmente, habló. Quiero construir algo duradero, algo que ayude a otros mucho después de que me haya ido. Ya no se trata solo de medicina. Se trata de crear oportunidades para que otros sigan el mismo camino que yo. Supe exactamente lo que quería decir. Ifeanyi siempre había sido más que solo su propio éxito. Nunca se trató de riqueza o fama.
Siempre se trató de hacer una diferencia, y ahora, con su plataforma, quería retribuir de maneras que incluso él nunca había imaginado. Comenzó a invertir en investigación médica y educación en áreas desfavorecidas, asegurándose de que los niños que vinieran de entornos como el nuestro tuvieran las mismas oportunidades que él había luchado por tener. Construyó clínicas en comunidades rurales, ofreciendo atención médica gratuita a aquellos que no tenían otro medio para recibirla. Estableció becas para estudiantes que demostraban potencial, pero no podían permitirse una educación adecuada. Pero más que nada, hizo su misión enseñar a la próxima generación que cualquier cosa era posible. Quería que supieran que no importaba de dónde vinieran, no importaba cuán poco tuvieran, si trabajaban lo suficiente, podían cambiar sus vidas y las de los demás, tal como él lo había hecho. Mientras lo veía construir este nuevo legado, me di cuenta de que su viaje no solo se trataba de superar sus propios obstáculos. Se trataba de levantar a los demás mientras ascendía, de abrir camino para los que vendrían después de él. Pasó de ser un niño que no tenía nada más que un sueño a un hombre que estaba cambiando el mundo, una persona a la vez. Una tarde, mientras Ifeanyi se preparaba para salir a un nuevo proyecto, se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi al niño que había criado, el niño que una vez me prometió construirme una casa más grande que la que vivíamos. «Ya no podría haber hecho nada de esto sin ti, mamá», dijo, su voz llena de emoción. «Me diste todo, incluso cuando no tenías nada que dar. Me enseñaste cómo amar, cómo trabajar duro y cómo nunca rendirme. Todo lo que me he convertido es gracias a ti». Las lágrimas se llenaron en mis ojos mientras lo miraba. Nunca necesité palabras para comprender la profundidad de su gratitud. La verdad es que no necesitaba nada de él. Ya me había dado más de lo que podría haber pedido. Me había dado una vida llena de propósito, de orgullo y de amor. El siguiente proyecto de Ifeanyi fue el más ambicioso hasta la fecha. Decidió emprender una iniciativa global que abordara las necesidades de atención médica de comunidades desatendidas en algunas de las regiones más difíciles del mundo. Pasó meses estableciendo las bases, negociando con gobiernos y organizando un equipo de médicos, enfermeras y expertos médicos que compartían su pasión por hacer una diferencia. El proyecto fue innovador. No solo se trataba de proporcionar alivio temporal, se trataba de crear soluciones sanitarias sostenibles que continuarían mucho después de que el equipo se hubiera ido. Se trataba de empoderar los sistemas de salud locales, entrenar a los profesionales locales y dejar atrás los conocimientos y herramientas necesarios para continuar el trabajo mucho después de que el proyecto terminara. Cuando se preparaba para el viaje, podía ver el fuego familiar en sus ojos, la misma determinación que vi en él cuando era un niño. Pero esta vez era diferente. No solo luchaba por él mismo, luchaba por toda una generación de personas que nunca habían tenido una oportunidad. El día que se fue, nos sentamos juntos en la sala, como tantas veces lo habíamos hecho. Pude ver el peso del mundo sobre sus hombros, pero también vi el orgullo en su corazón. Había llegado tan lejos, y ahora estaba a punto de embarcarse en una misión que lo llevaría a lugares de los que solo había leído en libros. «¿Sabes? Siempre he pensado en lo que dijiste, mamá», dijo, su voz tranquila, pero firme. «Me dijiste una vez que la verdadera medida del éxito no es lo que logras para ti, sino lo que dejas atrás. Creo que ahora estoy empezando a entenderlo». Sonreí. Mi corazón se llenó de orgullo. Siempre había entendido eso, incluso cuando solo era un niño soñando con una vida mejor. Siempre había sabido que el regalo más grande que podrías darle al mundo era la capacidad de ayudar a los demás a encontrar su propio camino,
su propia manera de tener éxito. Ifeanyi se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. Voy a hacer todo lo que pueda para que esto funcione, mamá. Me aseguraré de que este proyecto cambie vidas, no solo para hoy, sino para mañana. No me detendré hasta haber dado a cada persona, cada niño, la oportunidad de prosperar, asentí. Las palabras que dijo resonaron en la promesa que me había hecho hace tantos años. La promesa de que haría todo lo necesario para marcar la diferencia. La promesa de que nunca dejaría de luchar por un futuro mejor. Mientras lo veía, caminar hacia la puerta ese día, listo para cambiar el mundo una vez más, no pude evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Desde el niño que no tenía zapatos para ponerse, hasta el hombre que ahora tenía el poder de cambiar vidas, Ifeanyi había superado todas las expectativas, todos los sueños que alguna vez tuve para él. Había hecho lo que nadie había creído posible. Había demostrado, una y otra vez, que no importa de dónde empieces, no importa cuán imposibles sean las probabilidades, puedes crear un futuro más grande de lo que jamás imaginaste. Han pasado los años desde que comenzó la iniciativa global de Ifeanyi, y con cada año que pasa, su impacto solo crece. Los sistemas de salud que ayudó a construir en las regiones desatendidas prosperaron, brindando atención a millones de personas que nunca antes habían tenido acceso a ella. Continuó regresando a casa, a menudo trayendo historias de vidas salvadas, de comunidades transformadas, y de la gratitud interminable de personas que nunca pensaron que verían un día en que pudieran recibir el tratamiento que necesitaban. Pero, más que los avances médicos, más que los premios y reconocimientos, Ifeanyi seguía siendo el mismo. Nunca olvidó de dónde venía. A pesar de su vida tan ocupada, siempre encontraba tiempo para mí. No era solo una llamada telefónica semanal o una visita fugaz cuando su horario lo permitía. Ifeanyi se aseguraba de regresar a casa, sentarse, conmigo, recordándome que sin importar a dónde lo llevara su carrera, siempre sería su prioridad número uno. Una tarde, después de regresar de un largo viaje al extranjero, vino a verme. Se veía cansado, físicamente agotado, pero sus ojos seguían brillando con el mismo fuego que había visto en él todos esos años. «Has estado en todas partes», le dije, ofreciéndole un asiento. «¿Qué sigue para ti, hijo mío?», suspiró. Se recostó en su silla, su rostro pensativo. Por primera vez, vi una chispa de incertidumbre en sus ojos, algo que no había visto antes. «He hecho mucho», dijo lentamente, «pero a veces me pregunto si es suficiente. He ayudado a tantas personas, pero aún hay mucho más por hacer. El mundo necesita tanto: atención médica, educación, oportunidades, y a veces siento que solo estoy rascando la superficie». Lo miré. Mi corazón se llenó de orgullo. Ifeanyi siempre había sido impulsado por un profundo sentido de propósito, pero escucharle hablar de esa manera me hizo darme cuenta de todo lo que ya había logrado, y de todo lo que aún esperaba lograr. «Hijo», le dije, mi voz firme, «has hecho más de lo que jamás imaginarás. Has construido más que casas y hospitales. Has construido un legado que vivirá en las vidas que has tocado. Pero tienes razón. Siempre hay más por hacer, y es por eso que estás aquí. Por eso has llegado tan lejos. Porque te importa, y eso es lo único que importa». Ifeanyi asintió. Sus ojos se encontraron con los míos. Una sensación de calma se apoderó de él. No necesitaba que le recordara su impacto, ya lo sabía. Pero tal vez, por primera vez en su vida, necesitaba escuchar que estaba bien hacer una pausa. Reflexionar sobre lo que ya había logrado antes de seguir adelante con la siguiente misión. Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. «Gracias, mamá, por todo, por enseñarme lo que realmente significa el éxito.
Las palabras eran sencillas, pero tenían un gran peso. Sabía que, a pesar de todos los elogios, todo el reconocimiento, Ifeanyi siempre había buscado mi validación. Siempre había querido mi aprobación. No porque la necesitara, sino porque quería hacerme sentir orgullosa. Y ahora, más que nunca, me di cuenta de que le había dado algo mucho más valioso que cualquier posesión material: la creencia de que podía lograrlo todo. Y así, mientras los días se convertían en años, continué viendo crecer a mi hijo, no solo en estatura, sino en corazón. El niño que me había prometido construir una casa ahora era el hombre que había construido mucho más de lo que jamás imaginé. Mientras se preparaba para su próximo proyecto, uno que llevaría ayuda médica a millones de personas necesitadas, me senté y me di cuenta de algo. Ya no era solo la madre del niño que soñaba en grande. Era la orgullosa madre de un hombre que había hecho realidad esos sueños, no solo para él, sino para todos los que había tocado. El niño que una vez caminó descalzo hasta la escuela, ahora se había convertido en un hombre cuyos pasos dejaban huellas en todo el mundo. Y mientras me sentaba en el porche de la casa que me había construido, mirando el atardecer, sabía que había sido parte de todo eso. Le había dado vida, le había dado amor, y le había dado la fuerza para creer que todo era posible. Y ahora él estaba haciendo lo mismo por el mundo. Los años han pasado desde que comenzó la iniciativa global de Ifeanyi, y con cada año que pasa, su impacto solo crece. Los sistemas de salud que ayudó a construir en las regiones desatendidas prosperaron, brindando atención a millones de personas que nunca antes habían tenido acceso a ella. Continuó regresando a casa, a menudo trayendo historias de vidas salvadas, de comunidades transformadas, y de la gratitud interminable de personas que nunca pensaron que verían un día en que pudieran recibir el tratamiento que necesitaban. Pero, más que los avances médicos, más que los premios y reconocimientos, Ifeanyi seguía siendo el mismo. Nunca olvidó de dónde venía. A pesar de su vida tan ocupada, siempre encontraba tiempo para mí. No era solo una llamada telefónica semanal o una visita fugaz cuando su horario lo permitía. Ifeanyi se aseguraba de regresar a casa, sentarse conmigo, recordándome que, sin importar a dónde lo llevara su carrera, siempre sería su prioridad número uno. Una tarde, después de regresar de un largo viaje al extranjero, vino a verme. Se veía cansado, físicamente agotado, pero sus ojos seguían brillando con el mismo fuego que había visto en él todos esos años. «Has estado en todas partes», le dije, ofreciéndole un asiento. «¿Qué sigue para ti, hijo mío?», suspiró. Se recostó en su silla, su rostro pensativo. Por primera vez, vi una chispa de incertidumbre en sus ojos, algo que no había visto antes. «He hecho mucho», dijo lentamente, «pero a veces me pregunto si es suficiente. He ayudado a tantas personas, pero aún hay mucho más por hacer. El mundo necesita tanto: atención médica, educación, oportunidades, y a veces siento que solo estoy rascando la superficie». Lo miré. Mi corazón se llenó de orgullo. Ifeanyi siempre había sido impulsado por un profundo sentido de propósito. Pero escucharle hablar de esa manera me hizo darme cuenta de todo lo que ya había logrado y de todo lo que aún esperaba lograr. «Hijo», le dije, mi voz firme, «has hecho más de lo que jamás imaginarás. Has construido más que casas y hospitales. Has construido un legado que vivirá en las vidas que has tocado. Pero tienes razón, siempre hay más por hacer. Y es por eso que estás aquí. Por eso has llegado tan lejos. Porque te importa. Y eso es lo único que importa». Ifeanyi asintió. Sus ojos se encontraron con los míos. Una sensación de calma se apoderó de él. No necesitaba que le recordara su impacto. Ya lo sabía.
Pero tal vez, por primera vez en su vida, necesitaba escuchar que estaba bien hacer una pausa, reflexionar sobre lo que ya había logrado antes de seguir adelante con la siguiente misión. Se inclinó hacia adelante y tomó mi mano. Gracias, mamá, por todo, por enseñarme lo que realmente significa el éxito. Las palabras eran sencillas, pero tenían un gran peso. Sabía que, a pesar de todos los elogios, todo el reconocimiento, Ifeanyi siempre había buscado mi validación. Siempre había querido mi aprobación, no porque la necesitara, sino porque quería hacerme sentir orgullosa. Y ahora, más que nunca, me di cuenta de que le había dado algo mucho más valioso que cualquier posesión material: la creencia de que podía lograrlo todo. Y así, mientras los días se convertían en años, continué viendo crecer a mi hijo, no solo en estatura, sino en corazón. El niño que me había prometido construir una casa ahora era el hombre que había construido mucho más de lo que jamás imaginé. Mientras se preparaba para su próximo proyecto, uno que llevaría ayuda médica a millones de personas necesitadas, me senté y me di cuenta de algo. Ya no era solo la madre del niño que soñaba en grande. Era la orgullosa madre de un hombre que había hecho realidad esos sueños, no solo para él, sino para todos los que había tocado. El niño que una vez caminó descalzo hasta la escuela, ahora se había convertido en un hombre cuyos pasos dejaban huellas en todo el mundo, y mientras me sentaba en el porche de la casa que me había construido mirando el atardecer, sabía que había sido parte de todo eso. Le había dado vida, le había dado amor y le había dado la fuerza para creer que todo era posible. Y ahora, él estaba haciendo lo mismo por el mundo.